una revolución? Es un cambio radical a partir de un comportamiento colectivo. Hoy en día hay muchas maneras de hacer un cambio positivo en la sociedad. Revoluciones de amor, revoluciones sociales, revoluciones políticas. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es su revolución? ¿O a qué revolución pertenece? Cuando yo era pequeña, mi mamá me hacía parte de su revolución. Me llevaba a marchar por causas sociales. Me hizo creer que yo podía lograr cualquier cosa, inclusive transformar a la sociedad, pero que solo lo iba a lograr por medio de la educación. Pero después esto cambió. Me fui a estudiar una licenciatura en arquitectura. Me habían diagnosticado dislexia. Y eso no significa que seas tonto, sino que no tienes las mismas vías receptoras que los demás. Entonces a mí no me permitía llegar al mismo tiempo, al mismo resultado que mis demás compañeros. Mis profesores tenían a sus favoritos, pero yo nunca fui una de esas. Entonces me pregunté, ¿de esto se trata la educación? ¿De segregar? Al final mi condición me había cambiado, porque ya no solo me bastaba con la arquitectura, sino que yo sentía que tenía que hacer algo para transformar a la sociedad, para que no, por un estereotipo, la gente dejara de hacer lo que quisiera. Entonces, con la inconformidad de mi formación, me fui a estudiar una maestría al Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, en Barcelona. Y mientras estudiaba, conocí un proyecto del MIT que estaba unido a la escuela, la llamada La Siguiente Revolución Industrial, Laboratorios de Fabricación Digital o Fab Labs. Pero antes de que piensen en una lavandería, imagínense que un Fab Lab es como una cocina. Un día a ustedes se les ocurre hacer el pastel más delicioso del mundo, pero con un ingrediente secreto que nunca nadie más antes lo ha hecho. No lo pueden comprar porque hay muchos pasteles, pero no con el ingrediente secreto. No lo pueden mandar a hacer porque lo más seguro es que les salga carísimo hacer solo uno. Entonces la opción es hacerlo tú mismo. Se van a ir con un experto y esta persona les va a acompañar en todo el proceso. Primero los va a ubicar en un espacio, en donde se hacen los pasteles, en una cocina. Después les va a explicar la materia prima que necesitan, la harina, la leche, los huevos, el ingrediente. Y finalmente les va a enseñar más o menos la dinámica de la cocina. El refri para guardar los alimentos, la estufa para cocinar, hasta que finalmente ustedes sean capaces de hacer ese pastel por ustedes mismos. Eso es un Fab Lab. En vez de ser una cocina, es un laboratorio. En vez de estufas y refris, hay impresoras 3D, hay cortadoras láser y muchísimas máquinas más. Y en vez de hacer pasteles, ustedes pueden hacer casi cualquier cosa. Se parte de una idea y hasta que se convierte en un proyecto físico. Dependiendo de la complejidad, se te enseña a programar, a dibujar en 2 y en 3D. Se te capacita para que aprendas a utilizar estas máquinas hasta que finalmente ustedes sean capaces de transformar una idea en un objeto físico, como un dron, una casa, una silla, lo que sea. Al final, las ideas que llegan a los Fab Labs son más o menos como los diamantes. Llegan como simple carbón. Aquí se les ayuda a pulirlas y el brillo dependerá de cada maker. ¿Pero qué es un maker? ¿Qué es lo primero que visualizan cuando piensan en la palabra tecnología? ¿Quién pensó en un ingeniero o en un tecnológico? Bill Gates, Mark Zuckerberg, el MIT. Bueno,
Ustedes creen que la tecnología solo es para un grupo aislado, que solo lo pueden hacer unos ingenieros y que ustedes no son capaces de hacerlo. Ahora, ¿quién pensó en la última versión del iPhone, en una televisión de 100 pulgadas, en una GoPro? ¡Felicidades! Ustedes están haciendo ricos a esos ingenieros, porque lo único que están haciendo es consumir tecnología, que el capitalismo nos ha enseñado que no podemos vivir sin ella. Y finalmente, ¿quién pensó en desarmar una cosa, en ver un tutorial, en dibujar? Esos son los makers. Los makers son personas que buscan solucionar problemas locales por ellos mismos, con ayuda del código abierto que nos brinda el Internet, para que después puedan materializar estas ideas con herramienta de manufactura avanzada, que en este caso serían las impresoras 3D. ¿Sabían que estas impresoras existen aproximadamente hace 40 años? La diferencia ahora es que han vencido las patentes. Y en resumen, ahora son más accesibles y baratas. Y como consecuencia se estima que en los próximos 10 años, cada quien va a tener una en su casa. La gente cree que por tener esta impresora te va a convertir automáticamente en maker. O peor aún, que por tenerla mejor vas a tener el mejor Fab Lab. Pero no se trata de eso. El movimiento maker busca preparar a la sociedad para lo que viene en el futuro, para las herramientas tecnológicas que vayamos a tener, para que en vez de que la gente con estas impresoras haga llaveritos, hagamos revolución. Y en una escala mucho más grande, esta es una red de laboratorios internacional. Hay aproximadamente 1000 en todo el mundo. Y la idea es que algún día exista una por barrio, para que nosotros creemos cosas localmente de manera colaborativa. También lo que se busca en este movimiento es que cambie la dinámica entre ciudades, para que en vez de importar cosas y exportar basura, el intercambio sea de información. Si lo pasamos a la analogía de la cocina, si ustedes quisieran compartir ese increíble pastel con alguien de otro lugar, en vez de mandarles físicamente el postre, lo único que tendrían que hacer es mandarles la receta. Y esa persona buscará su cocina más cercana y hará ese pastel. O mejor aún, nosotros vamos a poder probar pasteles de otros lugares en segundos. Pero después de conocer este increíble movimiento, pues, ¿qué creen? Un compañero con el que compartía las mismas ideas, Miguel y yo, decidimos traer el movimiento al Estado, específicamente a Felipe Carrillo Puerto, la zona maya de Quintana Roo. El primer laboratorio de fabricación digital avalado por el Centro de Bits and Atoms del MIT, el Fab Lab Maya. Y sin miedo y en venganza a la exclusión experimentada, nos fuimos con los más excluidos, con los menos favorecidos. Nos fuimos con los niños de las comunidades mayas. Les fuimos a enseñar a fabricar sus propias sillas personalizadas, maquinaria de router CNC, para ayudarles a entender que no todo en la vida es comprar y que las cosas también se pueden solucionar por medio de su creatividad. Pablo y Maritere. Ellos dos son estudiantes que tuvieron la necesidad de comunicarse con niños con discapacidad auditiva. A ellos se les ocurrió que lo podrían lograr por medio de una mano robótica, para que en el momento en que tú escribieras en la computadora una palabra o una frase, esta mano hiciera la traducción al lenguaje de señas. Al principio, sus profesores les dijeron: eso no se puede hacer, eso está muy difícil. Y ahora Pablo, Maritere y otros de sus compañeros están concursando en competencias nacionales e internacionales.
estudiantes de la zona maya haciendo presencia en la competencia internacional de prototipados en Brasil. También nos fuimos con los niños de discapacidad auditiva, pero con perfiles delictivos. Les enseñamos a programar para que en vez de que hicieran máquinas de tatuajes, hicieran sus propios brazos robóticos. Enséñale a un niño un brazo robótico y seguro se va a impresionar. Pero enséñale a ese mismo niño a diseñar, a programar y a fabricar y ya no va a haber vuelta atrás. También nos fuimos con las artesanas de las comunidades mayas. Les enseñamos impresión 3D y corte láser. A ellas se les ocurrió que esto lo podrían utilizar para hacer moldes y contenedores de jabones. ¿Cuándo una artesana de la comunidad más recóndita de la zona maya se imaginaría que estaría utilizando la impresión 3D para acelerar sus procesos de producción? Don Pancho. Él es carpintero, él es reparador, él es albañil, es un todólogo de profesión. Él nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela, ni siquiera sabe leer y escribir. Y un día, accidentalmente, nos escuchó enseñarle una clase de impresión 3D a su hijo. Y en ese momento a él se le ocurrió que él podría diseñar partes para arreglar cosas. En este caso, las patas de una silla. Y finalmente, mis favoritos, los niños reprobados de las primarias. Fuimos y les enseñamos impresión 3D. Para cuando acabamos la sesión, de solo haber aprendido a dibujar por computadora, nos estaban preguntando que cuándo regresábamos a fabricar drones. ¿Cuándo un niño reprobado tendría la iniciativa de hacer un dron? Nadie, absolutamente nadie, está condenado a vivir para siempre con su ignorancia. Pero lo que más me apasiona de este movimiento no es que la sociedad pueda llegar a ser máquinas o drones o sillas, sino que estamos creando talento local, capital intelectual humano. Estoy harta de que cada vez que alguien llega a Quintana Roo con un proyecto increíble y con talento, la gente de aquí le pregunte, ¿seguramente vienes de Monterrey? ¿O vienes de la Ciudad de México o de Mérida? ¿Qué tan difícil es creer que aquí también tenemos cerebro? Esta no es la primera vez que alguien se para a hablar de un Fab Lab en una plática TED. Yo pude haber venido y les pude haber hablado en un lenguaje mucho más complejo para explicarles este increíble movimiento. Pero eso no es lo que yo les quiero compartir. En nuestra poca experiencia, explicar aquí qué es un Fab Lab ha sido tan complicado que enseñar los procesos y la tecnología en sí se ha vuelto estúpidamente fácil. Pero al mismo tiempo nos ha ayudado a desarrollar metodologías y lenguajes mucho más empáticos para que la gente no solo haga uso de estas máquinas, sino que las entienda y sobre todo le dé un propósito. Los Fab Labs no son máquinas en exhibición, que aunque es un tema de tecnología, yo no he venido a darles una lista interminable de máquinas, que he venido a demostrarles lo que la sociedad pueda llegar a hacer con ellas cuando se tiene visión. Que para ser parte de este movimiento hay que empezar por quitarnos esos complejos, que yo no puedo porque solo es para los ingenieros, o no puedo porque soy disléxica, o porque soy reprobado, o porque soy maya. No. Este movimiento trae a la participación local de aportar a nuestra sociedad por medio de nuestro talento. Es una revolución que a lo único a lo que llama
es a crear, pero sobre todo a aprender. Y no hay manera más pacífica de ganar una batalla que no sea por la educación. Y si todos ellos han podido, ¿ustedes por qué no? El futuro no será cuando todos nosotros estemos sentados, muy cómodos, viendo en una televisión de 100 pulgadas, documentales de Discovery Channel, mientras un montón de brazos robóticos nos sirven piñas coladas. El futuro será cuando todos nosotros seamos capaces de hacer esa tecnología. ¿Qué va a hacer México? ¿Qué va a hacer Quintana Roo? ¿Qué va a hacer Cancún, la zona maya? ¿Qué vamos a hacer aquí para ser parte de este movimiento? Mi nombre es Trinidad, soy disléxica, soy 100% quintanarroense y soy maker. Y no tengo idea de cuál sea su revolución, pero estoy aquí para invitarlos a ser parte de la siguiente revolución industrial. La revolución de los Fab Labs, la revolución de los conocimientos. Gracias.